Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Química, Curso de Especialización Control de la Calidad Medioambiental, Catedrático, Máster Eric Méndez, Presentadores, José Orlando Martínez Herrera, Giovanni Ernesto Ramírez Reyes, Alioshka Armando Javier León. El ruido, definido en general como un sonido indeseable, es un fenómeno ambiental al que se está expuesto desde antes de nacer y a lo largo de la vida. El ruido también puede considerarse como un contaminante ambiental, un producto de desecho generado mientras se realizan varias actividades antropogénicas. De acuerdo con esta última definición, el ruido es cualquier sonido, cualquiera que sea su intensidad, que pueda producir un efecto fisiológico o psicológico indeseable en un individuo o que interfiere con sus fines sociales o los de un grupo. Entre estos fines sociales se encuentran todas las actividades de las personas: comunicación, trabajo, descanso, diversión y sueño. Como todo desecho que genera el modo de vida de las personas, se producen dos tipos habituales de contaminantes. El público en general se ha vuelto muy consciente del primer tipo, la masa de residuos relacionados con la contaminación del aire y el agua, que permanece en el medio ambiente durante periodos extensos. Sin embargo, fue hasta hace poco que la atención se concentró en el segundo tipo general de contaminación: los residuos de energía, como el calor del desecho procedente de los procesos de manufactura que generan contaminación térmica en las corrientes. La energía en forma sonora también constituye otra clase de residuos energéticos, pero por fortuna se trata de uno que no permanece en el medio ambiente por mucho tiempo. La cantidad total de energía que se disipa en forma de sonido en el planeta no es muy grande en comparación con otras formas de energía. Solo la extraordinaria sensibilidad del oído es la que permite que una cantidad relativamente pequeña de energía le afecte de manera adversa. Se sabe desde hace mucho tiempo que un ruido con la intensidad y duración suficiente puede inducir pérdidas en la audición, que van desde un ligero deterioro auditivo hasta casi la sordera total. En general, un patrón de exposición a cualquier fuente de sonido que produzca a nivel bastante alto generará pérdida temporal de la audición. La exposición persistente a la larga puede ocasionar un deterioro auditivo permanente. Desde la expansión tecnológica de la revolución industrial y continuando con la aceleración que siguió a la Segunda Guerra Mundial, ya el ruido ambiental se ha incrementado de una manera gradual y constante. Existen razones válidas que explican por qué fue lento el reconocimiento del ruido como contaminante ambiental significativo y peligro potencial, o por lo menos como un elemento que deteriora la calidad de vida. En primer lugar, si se define como sonido indeseable, el ruido resulta una experiencia subjetiva. Lo que es ruido para una persona puede ser deseable para otra. En segundo lugar, el ruido tiene un tiempo de decaimiento corto, por lo tanto no permanece en el medio ambiente por mucho tiempo, como ocurre con la contaminación del aire y del agua. En tercer lugar, los efectos fisiológicos y psicológicos del ruido sobre las personas con frecuencia son sutiles y engañosos, apareciendo de manera tan gradual. Al final, es difícil asociar la causa con el efecto. Por lo tanto, es probable que las personas cuya capacidad auditiva quizá ya se encuentre afectada por el ruido no lo considere un problema del todo. Además, un ciudadano promedio está orgulloso del progreso tecnológico de su país y suele estar contento con las cosas que le proporciona la tecnología, como una transportación rápida, aparatos que ahorran trabajo y nuevos dispositivos de entretenimiento. Por desgracia, muchos avances tecnológicos se asocian con el crecimiento del ruido ambiental y grandes segmentos de la población tienden a aceptar una mayor cantidad de ruido como parte del precio del progreso.
Las comunidades de ingenieros y científicos ya cuentan con muchos conocimientos relacionados con el ruido, sus efectos, rendimiento y control. En ese sentido, el ruido es muy distinto de la mayoría de los demás contaminantes ambientales. Es por eso necesario entender algunos conceptos, como las propiedades de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son el resultado de vibración de objetos o separación de fluidos a medida que pasan sobre, alrededor o a través de orificios de objetos sólidos. La vibración o separación provoca que el aire circundante se vea sometido en forma alterna a compresión y a descompresión de manera muy semejante a la de un pistón que oscila en un tubo, tal como se puede mostrar a continuación. La compresión de aire, que son las regiones donde se acumulan las partículas, y las expansiones de aire, que son las regiones donde se separan. Donde se comprime el aire, la presión aumenta, y donde el aire se expande, la presión disminuye. Estas regiones de alta y baja presión se propagan por encima del aire. Es decir, que cuando hay una onda de sonido, la presión en una posición en el aire va a estar oscilando ligeramente por encima y por debajo de la presión atmosférica. Si no hay variación rápida de presión, no hay sonido. Otra cosa importante que mencionar aquí es que aunque las ondas de sonido se propagan, las partículas de aire como tal no se trasladan, sino que únicamente oscilan en su punto de equilibrio. Esto lo podemos ver fácilmente en los puntos rojos. Técnicamente, cuando se piensa en una onda de sonido, todos lo que inmediatamente pensamos es en el dibujo de abajo. Sin embargo, esto es solo una gráfica que sirve para representar de una manera más simple lo que está sucediendo en la animación de arriba. Aquí el eje vertical representa la presión, es decir, entre más arriba está la curva significa mayor presión y entre más abajo significa menor presión. Aquí podemos ver cómo los picos hacia arriba están sincronizados con las regiones de alta presión. Los picos hacia arriba también se les llama cresta, y a los picos hacia abajo también se les llama valle o cresta. La presión máxima y los valles, la presión mínima, y la central representa la presión atmosférica. Niveles y decibeles. La presión sonora del sonido más tenue que puede escuchar un individuo saludable ronda los 0.00002 pascal. La presión sonora que genera el despegue de un cohete Saturno supera los 200 pascales. Se refiere a un intervalo de número que resulta astronómico, bueno incluso para la notación científica. Este problema se enfrenta utilizando una escala basada en logaritmos de proporciones de las cantidades medidas. Las mediciones sobre esta escala se denominan niveles. La unidad de escala de este tipo es Bell, denominado así en honor a Alexander Graham Bell, donde L es igual al logaritmo de Q sobre Q inicial, donde L es el nivel en Bells, Q la cantidad medida y Q sub 0 la cantidad de frecuencia, log el logaritmo en base a 10. Un Bell resulta una cantidad tan grande que por conveniencia se divide en 10 subunidades llamadas decibeles y se abrevia dB. Los niveles en los decibeles se calculan de la siguiente manera, donde L es igual a 10 por el logaritmo de Q sobre Q inicial. El decibel no representa unidad física alguna, solo señala que se ha realizado una transformación logarítmica. Nivel de potencia y sonido. Si se especifica la cantidad de referencia para Q sub 0, entonces el decibel adquiere una relevancia física. Con respecto a las mediciones de ruido, se ha establecido un nivel de potencia de referencia de 10 a la menos 12 watts. De tal manera, el nivel de potencia de sonido se puede expresar como L sub W igual a 10 por el logaritmo de W sobre 10 a la menos 12. Nivel de intensidad de sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área
normal a la dirección de propagación del nivel de la intensidad de sonido y se obtiene con L igual a 10 por el logaritmo de W entre 10 a la menos 12. O como también se puede representar por beta igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad de referencia. Ejemplo, una banda de rock genera un sonido equivalente a 110 decibeles. Determine en watts sobre metros cuadrados la intensidad de dicho sonido. Utilizamos la fórmula que nos dice que beta es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad de referencia. Despejando, tenemos que la intensidad se expresa en watts sobre metros cuadrados. La intensidad de referencia es igual a 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Beta es igual a decibel. Sustituyendo los valores, tenemos 110 decibeles igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sobre 10 a la menos 12. Como 10 está multiplicando, pasa a dividir, y 10 a la menos 12 está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora, todo eso es igual al logaritmo de la intensidad. Basados en la función logarítmica, tenemos que el logaritmo de la base a x es igual a y. Entonces tenemos que para despejar x va a ser igual base a elevado a la y. Entonces tenemos que la intensidad es igual a 10 elevado a las 11 por 10 elevado a la menos 2. Y nos da un resultado de 0.1 watts sobre metro cuadrado. Tipos de nivel de sonido. Los patrones de ruido se describen de manera cuantitativa por medio de los siguientes términos: estado estacionario o continuo, intermitente, impulso o impacto. El ruido continuo es un nivel sonoro ininterrumpido que varía menos de 5 decibeles durante el periodo de observación. Por ejemplo, el ruido procedente de un ventilador doméstico. El ruido intermitente es un ruido continuo que perdura y se interrumpe por más de un segundo. El que produce la fresa de un dentista sería un buen ejemplo de este tipo de ruido. Al ruido de impulso se le caracteriza un cambio de 40 decibeles o más de la presión sonora dentro de un periodo de 0.5 segundos con una duración menos a un segundo. El ruido de un disparo de un arma de fuego sería un ejemplo de esta clase. Efectos del ruido en las personas. Por propósito de análisis, los efectos del ruido en las personas se han clasificado en dos siguientes categorías: con efectos auditivos y con efectos psicosociológicos. Los efectos auditivos incluyen la pérdida auditiva y la interferencia en el lenguaje. Entre otros efectos psicosociológicos se encuentran la molestia, interferencia del sueño, efectos sobre el desempeño e intimidad acústica. Audición normal, intervalo de frecuencia y sensibilidad. El oído de los adultos jóvenes, niños y mujeres responden a ondas sonoras entre 20 a 1600 Hz y 20.000 Hz respectivamente. La zona del lenguaje se encuentra en el intervalo de frecuencia de 500 a 2000 Hz. Sonoridad. Dos tonos con frecuencias distintas, pero con el mismo nivel de presión sonora, se escucharán con distinto nivel de sonoridad. En 1933, Fletcher y Munson realizaron experimentos para determinar la relación de frecuencia y sonoridad. A los sujetos se les presentó de manera sucesiva un tono de referencia y un tono de prueba, y se les pidió que ajustaran el nivel de sonido de la prueba hasta que sonara tan fuerte como el de la referencia. El resultado se graficó como nivel de sonido contra la frecuencia del tono de prueba. La curva inferior punteada representa el umbral de audición normal, que ronda entre más o menos 10 decibeles. Acá especifica la gráfica la línea punteada.
que pertenece al umbral de audición normal a un intervalo de más o menos 10 decibeles. Audiometría. Las pruebas de audición se realizan con un dispositivo conocido como audiómetro. Este dispositivo se compone de una fuente de tonos puros en una salida de presión sonora variable a un juego de audífonos. Si el instrumento también prepara de manera automática una gráfica de los resultados de la prueba al que llamaremos audiograma, entonces incluirá un circuito de ponderación denominado escala del nivel del umbral de audición NUA. Debido al proceso de envejecimiento se presenta un tipo de pérdida de audición llamada presbiacusia. El audiograma inicial elaborado para un dispositivo se considera como el NUA de referencia o simplemente NUA. Acá en la gráfica se refleja una respuesta auditiva excelente. La respuesta normal promedio puede variar en más o menos 10 decibeles a partir de 0 decibeles. Deterioro auditivo. Para este mecanismo confiere al órgano de Corti normal. La lesión parcial es la ausencia de 3 células pilosas externas. La célula pilar está deforme y la célula de soporte está inflamada. Para la lesión severa, el colapso del órgano de Corti es la ausencia de células pilosas, las células complementarias inflamadas y deformes. El número de fibras nerviosas ha disminuido. La degeneración total, acá se ve el órgano de Corti ausente y las fibras nerviosas ausentes. Es más común la pérdida de audición como resultado de daño neuronal que comprenda la lesión de las células pilosas. Medición. No es factible la observación directa del órgano de Corti en las personas con pérdida potencial de audición. La lesión se infiere a partir de las pérdidas de su nivel del umbral de audición NUA. El aumento del nivel de presión sonoro necesario para alcanzar un nuevo NUA se denomina corrimiento de umbral. Para realizar esta medición es necesario un audiograma de base tomado antes de la exposición del ruido. Existen factores que afectan el corriente del umbral CTU. Entre ellos tenemos el nivel sonoro, la distribución de frecuencia del sonido, la duración del sonido, la distribución temporal de la exposición al sonido, la diferencia en la tolerancia del individuo y el tipo de sonido, que implica constante, intermitente, en impulsos o impacto. Corriente temporal del umbral CTU. El CTU va acompañado de un zumbido en el oído, atenuación del sonido o incomodidad en los oídos. El CTU se presenta durante las 2 primeras horas de la exposición. La recuperación del NUA base después de comenzado el CTU comienza dentro de la primera y segunda hora posterior a la exposición. Corriente permanente del umbral CPU. Existe una relación directa entre CTU y CPU. Los niveles del ruido que no producen CTU luego de 2 a 8 horas de exposición no provocarán CPU si continúan más allá de ese tiempo. Trauma acústico. Los oídos externo y medio rara vez resultan dañados por un ruido intenso. El trauma acústico se define como la pérdida total de audición resultado de una exposición muy breve a un sonido muy fuerte. El mecanismo de protección es un cambio en la manera de vibrar del estribo. Acá representamos en esta gráfica la pérdida de audición debido al ruido que se caracteriza por una pendiente localizada en la curva NUA para las pendientes situadas entre 3000 y 6000 Hz. Frecuencia situada a 4000 Hz se denomina muesca en alta frecuencia. Criterios de daño-riesgo. Especifica la exposición máxima permisible a la que puede someterse una persona si se va a evitar el riesgo de que haya deterioro auditivo.
La Academia Estadounidense de Oftalmología ha definido deterioro auditivo como NUA promedio que supera los 25 decibeles a 500.000 y 2.000 Hz respectivamente, y deterioro total cuando supera los 92 decibeles. Exposición continua e intermitente. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) recomienda que la exposición ocupacional al ruido se controle de manera que ningún trabajador se vea expuesto en exceso a límites definidos. Interferencia con el lenguaje. El ruido puede interferir con la capacidad de la gente al comunicarse. Acá en la gráfica representa la comunicación imposible, la comunicación complicada y la comunicación viable. Respectivamente, el área de comunicación hablada ronda entre los 50 decibeles, que es el nivel de voz esperado. El nivel de interferencia con el lenguaje NIJ se elaboró como medida de la dificultad de la comunicación que se puede esperar con distintos niveles de ruido de fondo. Molestia. La molestia se basa en la naturaleza desagradable de algunos sonidos, en las actividades que el ruido perturba o interrumpe, en las reacciones fisiológicas ante el ruido y en las respuestas al significado de los mensajes transportados por el ruido. Estampidos sónicos. Es un ruido de especial interés respecto a la molestia. Esto confiere al ruido de las aeronaves. La interferencia con el sueño. Casi todas las personas se han despertado o no han podido conciliar el sueño gracias a sonidos fuertes, extraños, amenazantes o molestos. También se sabe que ciertos sonidos inducen a una relajación o ayuda a conciliar el sueño. Efectos sobre el desempeño. Cuando una tarea exige el uso de señales auditivas del lenguaje, entonces un ruido con cualquier nivel de intensidad es suficiente para interferir la percepción de la misma. El tipo de ruido continuo a 90 decibeles crea mucha interferencia. Las ráfagas irregulares de ruido, como ruido intrusivo debajo de los 90 decibeles, también es muy interferente. Intimidad acústica. Todos se deben apegar estrictamente a un código social sobreentendido o adoptar actitudes sumamente permisivas. Sin posibilidad de intimidad acústica es posible experimentar todos los efectos del ruido antes descritos, porque las actividades personales pueden perturbar a los demás. Sistema de evaluación. Objetivos de evaluación del ruido. Permitiría que las mediciones realizadas mediante medidores o analizadores del nivel sonoro se resumieran de manera concisa y todavía presentaran la exposición del ruido de manera significativa. El sistema ideal debe tomar en cuenta, primero, la frecuencia. Segundo, debe distinguir entre el ruido ocurrido durante el día y la noche. También debe ser capaz de distinguir la exposición acumulada al ruido. Concepto LN es una medida estadística que señala con qué frecuencia se excede un nivel sonoro en particular. La curva de distribución acumulada muestra que L30 es igual a 67 dBA durante el 30% del tiempo de medición. En la gráfica de la distribución de probabilidades se puede observar que durante el 35% del tiempo de los niveles de ruido medidos fluctuaron entre el 65 y 67 dBA, mientras que durante el 15% fluctuaron entre el 67 y 69 dBA. La relación entre estas gráficas es que, sumando los porcentajes dados en los intervalos de clase consecutivos de derecha a izquierda, se puede llegar a su LN correspondiente. N es la suma de los porcentajes y L el límite inferior del intervalo de clase más a la izquierda sumado. Así tenemos que L, la sumatoria del porcentaje de 1 más 2 más 12 más 15% es igual a 67 dBA. Concepto LEQ. El nivel continuo de igual energía equivalente LEQ se puede aplicar a cualquier nivel de ruido variable. Esto quiere decir que un nivel de ruido constante durante un tiempo dado
gasta la misma cantidad de energía que un nivel variable durante el mismo periodo. Acá tenemos la ecuación de LQ igual a 10 logaritmo la sumatoria de 10 elevado a la LI sobre 10 por TI, donde N es el número total de muestras tomadas, LI el nivel de ruido en dBA de la iésima muestra, TI es la fracción de la muestra total del tiempo. Considera el caso en el que existe un nivel de ruido de 90 dBA durante 10 minutos, seguido por un nivel de ruido reducido de 70 dBA por 30 minutos. ¿Cuál es el nivel continuo de igual energía equivalente para el periodo de 40 minutos? Suponga su intervalo de muestra de 5 minutos. Como datos tenemos que si el intervalo es 5 minutos, el intervalo de muestra n es 8 y la fracción del tiempo total de muestreo TI para cada muestra es un octavo, que equivale a 0.125. Tenemos la ecuación principal y realizamos la sumatoria de cada nivel de ruido de 90 dBA y de 70 dBA con su respectiva fracción, que es de 0.250 y de 0.750. Como resultado tenemos 2.50 por 10 a la 8 más 7.50 por 10 a la 6, que equivale a 2.58 por 10 a la 8. Y por último se calcula el logaritmo. LEQ es igual a 10 logaritmo de 2.58 por 10 a la 8, equivalente a 84.11, que aproximadamente es 84 dBA. Fuentes del ruido en la comunidad y criterios. Ruido de aeronaves. El criterio de molestia se basa en mediciones exhaustivas en campos y encuestas de opción. Ruido de vehículos en autopista. El ruido del escape constituye la fuente primordial del ruido durante la operación normal debajo de los 55 km por hora. Otros motores de combustión interna. La molestia relativa a la mayor parte del equipo tiende a ser elevada en términos de 8 horas de exposición. Se refiere al operador del equipo. El ruido de construcción. El ruido generado mediante la interacción de la máquina con el material sobre el que actúa. Acá tenemos una gráfica donde se especifica el nivel sonoro de algunos materiales de construcción o equipos o máquinas que rondan entre los 90 hasta 100 decibeles. Como ejemplo tenemos la máquina de impacto para pilotes, el martillo y taladros neumáticos, tenemos las retroexcavadoras y las palancas mecánicas que rondan entre los 90 a 100 decibeles. Acá tenemos en esta gráfica la aceleración máxima de un auto, donde se especifica que el ruido que genera es de 90 decibeles aproximadamente. También tenemos esta gráfica donde se determinó a 3 autos que el ruido generado, su mayor índice fue por el escape, en un rango de 80 decibeles a 85 aproximadamente. Bueno, pues continuaremos dando el tema de acerca de la transmisión del sonido en lo que son exteriores. Entraremos con la ley del cuadrado inverso. Bueno, pues lo que explica la ley del cuadrado inverso es que habrá una proporcionalidad inversa, que cuanto mayor sea la distancia, habrá una reducción de intensidad sonora. Como vemos, como lo vemos en lo que es en la imagen que proyectamos de esta forma, que vemos que debido al alejamiento de las ondas o líneas serán inversamente proporcional. Vemos también lo que son campos de radiación de una fuente sonora. La radiación de ondas cambiará con la distancia a partir de la fuente
campo cercano y campo lejano. Bueno, en el campo cercano se va a dar en los lugares cercanos a la fuente. En este, la velocidad de la partícula está desfasada con respecto a la presión sonora. En cambio, en el campo lejano va a ocurrir cuando la velocidad de la partícula y la presión sonora están en lo que es la misma fase. La transmisión por lo que es el aire incluye con los efectos de las condiciones atmosféricas. Bueno, la excitación molecular es una función de la frecuencia del ruido, de la humedad y de lo que es la temperatura. El aire absorbe lo que es sonido, pero, pero va a depender también cómo estén las condiciones atmosféricas. Se puede decir de que a medida que se reduce la humedad, va a aumentar lo que es la absorción de lo que es el sonido. Luego pasamos a lo que son las predicciones de ruido de tránsito. Bueno, en Canadá, Ontario, se definió una ecuación para predecir lo que es el ruido de tránsito, basado en el concepto de LEQ. La ecuación empírica que definieron fue la siguiente: LEQ igual 42.3 más 10.2 logaritmo BC más 6 PT menos 3.9 logaritmo T más 0.3 S, donde LEQ es equivalencia a energía de nivel sonoro durante una hora por decibeles. El BC, volumen de automóviles solo por ruedas, solo de ruedas, vehículo H-1. BT, volumen de camiones con 6 ruedas o más. D, la distancia del borde del pavimento hasta el receptor M. S, velocidad promedio de flujo de tránsito durante lo que es una hora. En esta ecuación no es válida para lo que son obstáculos. Se dispone de una nomográfica para considerarlos. Luego vamos a ver la siguiente, que es las predicciones LDN. El método actuario es una extensión directa de lo que es la metodología LEQ, que permite calcular de LDN. El modelo modificado tiene la siguiente forma: LND 31 más 10.2 logaritmo A DDT más porcentaje T A DDT sobre 20 menos 13.9 logaritmo T más 0.36. LDN tiene un nivel sonoro equivalente ponderado A durante un periodo de 24 horas, con una ponderación de lo que son 10 decibeles, aplicada a 22 a 7 horas decibeles. A DDT, tráfico diario promedio anual, vehículos por día menos 1. Porcentaje T, porcentaje promedio de camiones durante un día común. En esta ecuación, al igual que en la anterior, no toma en cuenta lo que son los obstáculos. Control de ruido, concepto, fuente, ruta y lo que es receptor. Bueno, si se tiene un problema de ruido y se quiere resolverlo, es preciso descubrir algo acerca de lo que se está produciendo, en dónde proviene, cómo viaja y qué puede hacerse al respecto. La fuente, bueno, pues la fuente puede ser uno o varios dispositivos mecánicos que esparcen ruido o energía vibratoria. La ruta es simplemente por donde viaja el ruido, creando una línea de visión directa entre lo que es la fuente y el escucha. El receptor puede ser lo que es una sola persona, un salón de clase o una comunidad. Bueno, pues la solución de un problema de ruido exige alterar lo que son nuestros elementos básicos. Uno es modificar la fuente. Esto se hace con el fin de reducir la emisión de ruido. Dos, cambiar la ruta y el entorno de transmisión. Esto se hace también con el fin de reducir el nivel de ruido. Y tres, proporcionar equipo de protección personal a lo que es el receptor.
Para continuar, vemos lo que es el control de la fuente de ruido mediante el diseño. Primero vemos lo que es reducción de la fuerza de impacto. Muchas máquinas siempre tendrán golpes constantes que generan ruido, pero se debe reducir ruido por medio de reducir lo que es el peso, amortiguar el impacto y cambiar material metálico por un no metálico. Luego vemos reducción de velocidades y presiones. Cuando reducimos la fricción de máquinas giratorias móviles, va a existir lo que es una operación más suave y menos emisión de lo que es ruido. Luego está la reducción de la resistencia a la fricción. Bueno, 4 de los factores más importantes que deben de revisar son la alineación, lustre, balance y excentricidad. Y por último tenemos la reducción de la fuga de ruido. Bueno, pues en muchos casos los gabinetes de las máquinas se pueden convertir en alojamientos a prueba de ruido por medio de cambios en el diseño y aplicando algún tratamiento absorbente de lo que es el ruido. Eh, Vamos a pasar a lo que es el control de ruido en la ruta de transición. En la de transmisión, después de, bueno, de ya nosotros tratar de controlar el ruido por el origen, nos vamos a la ruta de transmisión, colocando dispositivos que lo que van a hacer es reducir la energía sonora antes que llegue a nuestros oídos. Vamos a tener varios métodos. Uno es la separación. Eh, Dice que la separación eh, se puede utilizar de la atmósfera de manera de método sencillo para reducir el nivel de ruido. Si nosotros vamos a poder duplicar la distancia a la del punto fuente, podemos reducir el nivel de presión sonora en lo que son 6 decibeles. Luego están los materiales absorbentes, que son los materiales fonoabsorbentes como azulejos, alfombras y tapices, que reducen el nivel de ruido. Y por último encontramos las barreras y paneles. La colocación de barreras y paneles, pantallas o deflectores en las rutas de ruido puede ser una manera eficaz para disminuir su transmisión. La eficacia de la barrera depende de su ubicación, altura y longevidad. Según la imagen que estamos proyectando a continuación, vemos de que el ruido sigue 4 rutas distintas. En la primera, eh, el ruido sigue directa, la ruta directa que vemos acá es a los receptores. En la segunda, el ruido sigue la ruta difractada, que es la de acá, en forma de arcos a los receptores. En la tercera, el ruido va transmitido de manera directa, o sea, va una transmisión de esta forma. Y en la cuarta, la ruta es reflejada, que es esta de acá. Bueno, de todos los más importantes es la difractada, que es esta de acá. ¿Por qué? Porque esa lo que va a hacer es enviar la energía hacia la zona de sonda, reduciendo lo que es el ruido. Bueno, luego vamos a pasar a lo que es el control de la fuente de ruido mediante un reajuste. Bueno, pues muchas veces nos vamos a enfrentar con una fuente en funcionamiento que ya sea por su longevidad, abuso o mal diseño, representa un problema de ruido. Cuando esto sucede, debemos reajustar o lo mismo, corregir lo que es el problema vigente. Protección de receptor. Cuando ya todo ha fallado, eh, se hace, se ha hecho de todo y no resulta, se suelen emplear dos técnicas. La primera técnica que vamos a emplear es modificar el programa de trabajo. Y esta va a consistir que para protección auditiva se deben distribuir la aplicación de una operación ruidosa a lapsos breves y en forma pausada, ya que se traerá beneficio. En la noche, las operaciones ruidosas como reparaciones de calle, recolección de basura y tráfico de aire se deben de reducir. Y vamos a encontrar lo que es la protección de oídos. Estos dispositivos deben utilizarse ya como último recurso, después de que todos los demás estos fallen. Bueno, una desventaja de esto es que los protectores de ruido interrumpen la comunicación hablada
y pueden ser muy peligrosos en lugares donde se necesita advertencia de lo que es sonórica. Bueno, pues en conclusión podemos llegar a de que esto es muy importante, de que el ruido es uno de los factores que más altera la vida cotidiana y la convivencia, pero de todos nosotros va a depender que tengamos un futuro menos ruidoso y por tanto más humano, pero es también un grave problema de salud público y debemos educar y promover compromiso individual y colectivo para reducir lo que es el exceso de ruido. Bueno, pues muchas gracias por su atención prestada. Esperemos de que podamos poner en práctica todo esto ante la comunidad estudiantil. Gracias.